Empezamos. Muy bien. Bueno, primeramente, muchas gracias, Sandra, por invitarme a este taller, a esta charla de un poco de sensibilización y también de visibilidad, ¿no? de este problema que existe y que desgraciadamente, como os voy a contar, vamos muy despacito, evolucionamos muy despacito y las medidas que vamos tomando pues cuesta llegar. No porque no haya profesionales detrás, hay profesionales que trabajamos y un montón de compañeros, ya no solo de penitenciarios, sino también, ya no solo abogados, sino también trabajadores sociales, y psicólogos y un montón de ámbitos que, pues que les interesa este tema, pero bueno, no sé si conocéis la institución penitenciaria, no sé si habéis, supongo que sí, pero quiero decir, no sé si habéis trabajado en algún momento en el ámbito penitenciario. Si conocéis la institución penitenciaria, pues sabréis que es la Secretaría General, es una maquinaria muy lenta, muy poco dinámica. Cualquier medida que tú pretendes tomar cuesta muchísimo implantarla, cuesta muchísimo moverla, ¿no? Entonces, es complicado. Yo siempre que me tengo que preparar esta ponencia o un poquito de este tipo de taller, siempre me encuentro con tres problemas y los problemas siguen siendo los mismos, que son una falta de estudios y una falta de datos, de análisis, de estudios que nos expliquen a la mujer, por decirlo así, delincuente, a la mujer que comete un hecho delictivo, frente a la cantidad de estudios, a la cantidad de análisis y cantidad de artículos que hay del hombre delincuente, ¿no? Del hombre que comete un hecho delictivo. Esto nos lleva a una consecuencia muy directa y es que la planificación de la política penitenciaria, la planificación de la política penal está hecha por y para los hombres, porque es una invisibilidad, es una negación a veces de una realidad que no se ve mostrada, ¿no? Y el tratar de forma igual situaciones que son diferentes, pues nos lleva a una situación de injusticia, de discriminación y muy injustas, ¿no? Otro de los problemas que me encuentro es la dificultad de implantar esas soluciones o esa propuesta de soluciones que hay. Nosotros los letrados de penitenciario hacemos todos los años los encuentros de los servicios de orientación jurídico-penitenciaria, que los vamos celebrando cada año en un sitio. Y hacemos propuestas y trabajamos sobre ello y contactamos con la administración penitenciaria, pero es complicado, como ya digo, y además siempre hay algo más importante, siempre hay algo que hacer antes que esto, ¿no? Y además esa falta también de soluciones. Un tercer problema es que a mí me gustaría contaros una situación, que os voy a contar y deciros, se han adoptado estas medidas y se está trabajando en esta línea. Y es difícil, es complicado, porque, como os digo, el personal penitenciario es un personal que está bajo mínimos de trabajo, está quemado, y entonces cualquier medida, ya sea de este tipo o una medida de utilizar una videollamada para que el interno pueda o la interna pueda tener comunicaciones familiares, ya le supone un drama, le supone un mundo. Entonces, claro, cualquier tipo de otras medidas pues es muy complicado. Hay que saber también que en el ámbito penitenciario, esa universalidad de los derechos humanos que sí que tenemos fuera de esos muros de la prisión y que no se nos cuestiona, una vez que tú traspasas los muros de la prisión, esos derechos humanos y esa universalidad se cuestiona. Se cuestiona y además hay que reivindicarla y además hay que pelearla.
y nos movemos en un territorio bastante hostil, bastante hostil. La tasa de encarcelamiento, ¿vale?, de mujeres en el ámbito penitenciario, en el ámbito de la Unión Europea, es prácticamente casi del 5%, del 4,5%. Estos datos los he sacado de un informe estupendo que hay de los compañeros de Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que analiza además de una forma muy, muy actualizada, porque es de marzo del año 2020, la situación de las mujeres. Y esta tasa de la Unión Europea está muy por debajo de la tasa de encarcelamiento que tenemos en España. En España tenemos una tasa de encarcelamiento de la mujer casi del 8%, lo cual nos lleva a pensar nos lleva a ver que la prisión en muchos momentos se utiliza de forma excesiva y de forma automática, y no se valora otras circunstancias. Hay que tener en cuenta que también tenemos un código penal muy, muy duro, aunque parezca que no, o la sociedad tienda a irse hacia otro lado. El código penal es muy, muy duro en España. No sé si conocéis, como ya os decía, el sistema penitenciario en España. Hay alrededor de unos 70 y algunos centros penitenciarios, de los cuales 3 centros penitenciarios son exclusivamente para mujeres, que está Alcalá Meco, Madrid 1, está en Sevilla, Alcalá de Guadaira, y luego está en Brieva, el de Ávila. Además, hay 3 centros penitenciarios, hay 3 unidades de madres para que las internas que tienen hijos puedan vivir con ellos siempre que los menores tengan hasta los 3 años. Y hay 3. Una están aquí en la prisión de Aranjuez, en Madrid 6, que además es un departamento mixto donde pueden vivir las parejas con el niño, los de Sevilla, y luego hay uno en Palma de Mallorca que está en el CIS de Palma de Mallorca. ¿Qué significa? Que tienen que estar las internas para poder vivir con los menores, tienen que estar en tercer grado, clasificadas en tercer grado. No sé si conocéis los grados. Muy rápidamente: primer grado los más inadaptados, segundo grado régimen ordinario y tercer grado el puente hasta la situación de semilibertad, ¿no? El puente para la libertad. Bien, ¿qué ocurre con esto? En el CIS, por ejemplo, de Palma de Mallorca, de las unidades de madres, se pensó en cerrarlo porque no había internas. Yo lo que creemos es que lo que no hay es una progresión de tercer grado, porque es necesario estar en tercer grado para poder acceder a esas unidades de madres, y no es que no haya internas, claro que las hay, por supuesto que las hay, pero lo que no hay es esa progresión, ¿no? ese intento de que vivan en el CIS. ¿Qué ocurre con esto? Pues que las mujeres están viviendo en módulos de prisiones de hombres. ¿Qué quiere decir esto? Extremera, por ejemplo, creo que el módulo 15 es aislamiento, por lo tanto mínimo 15 módulos, un par más, a lo mejor 15, 17 módulos, de los cuales 2 solo son para mujeres. En Soto hay un módulo de mujeres y así sucesivamente. En otras prisiones como Navalcarnero no hay para mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ya de momento hay una primera vulneración de la normativa, que es la separación interior. Ya de momento, lo que sí ocurre en los hombres, no ocurre en las mujeres. Si están las mujeres juntas, las mujeres que tienen adicciones con las que no tienen adicciones, las penadas con las preventivas, las jóvenes con las adultas, cosa que en los hombres no ocurren. Dentro de esos 15 módulos de hombres o 13 módulos de hombres, pues está el de ingresos, donde van todos los ingresos, está el de los inadaptados, donde van los que tienen alguna inadaptación al régimen interior, está el módulo de respeto, está, bueno, los que llevan programas de adicciones, cosa que en la vida de las mujeres no existe, están todas juntas, ¿no? Lo cual hace que la intervención y el tratamiento sea mucho más complicada, mucho más sesgada. ¿Qué pasa además con el perfil criminológico de las mujeres? Pues bien, las mujeres cometen principalmente delitos contra el orden socioeconómico y patrimonial, delitos de salud pública, delitos de seguridad vial y en un porcentaje muy bajo lesiones. Esto nos lleva a 2 conclusiones. Primera,
que la mujer tiene una baja peligrosidad en las conductas, no es agresiva, no es peligrosa. Y además, el tipo de delito nos lleva a pensar y a entender que el problema, que el resultado o la consecuencia, la razón del delinquir es motivos económicos. Motivos económicos muchas veces son sustentos dentro de la unidad familiar, son sustentos de sus hijos, de sus padres están enfermos. Entonces, al final, por ejemplo, las extranjeras, hay muchísima extranjera que llega aquí con droga y entra desde prisión, o sea, desde el aeropuerto, por ejemplo, a prisión. Automáticamente no tiene comunicaciones, no tiene ámbito, no tiene nada, arraigo, y por lo tanto el motivo, y tú hablas con ella y el motivo que te cuenta es porque ella tiene que dar de comer a sus hijos, que además están en muy malas condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es también la edad? La edad de las mujeres se ha visto un crecimiento en el envejecimiento. Estamos hablando de franjas que, mientras que antes eran entre 30 y 40, ahora hablamos de 40 a 50 y muchos 60. Eso es una consecuencia, por un lado, de las condenas largas. En España hay muchísimas largas condenas. Y segundo, porque también el perfil criminológico ha cambiado, ¿no? La forma de delinquir. La forma de delinquir no ha cambiado tanto, sino más bien es la respuesta a esos hechos delictivos, por ejemplo. Mientras que antes había faltas y que no entraban en prisión, dado que la mujer, en este caso hablamos siempre de mujeres, la mujer siempre comete hechos delictivos mucho menos graves que los hombres. Mientras que antes no ingresaban en prisión, ahora se ingresan en prisión, porque hay delitos, ya desaparecen la falta y todas esas conductas ahora son penadas con prisión. De hecho, ha aumentado el porcentaje. El porcentaje de mujeres hace 10 años era de prácticamente un 10% y ahora estamos en el 13%. Hemos aumentado las mujeres la prisión, ¿no? También hay otra parte que también está tocado muy de lleno, y es la modificación y las agravantes en los delitos contra el patrimonio. Se ha modificado y se han endurecido determinadas agravantes dentro de la penalidad, dentro del tipo delictivo, y como ellas cometen más delitos que tienen que ver con el patrimonio, pues les ha tocado más de lleno, ¿vale? También es cierto que sí que me gustaría aquí hacer hincapié, sobre todo si sois profesionales o si sois personas voluntarios, quiero decir, que trabajáis o que pensáis trabajar en el ámbito penitenciario. Es importante recalcar que el ingreso en prisión se prepara. ¿Qué quiere decir? Que está muy bien que lleguemos hasta el centro penitenciario a intentar arreglar muchos problemas que tiene la mujer, que nadie duda que los tenga, pero que antes del ingreso en prisión ha habido un procedimiento penal anterior en el que nosotros como profesionales, ya seamos abogados, trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos, lo que sea, podemos emitir informes y podemos emitir medidas, recomendaciones que hagan que los juzgados cambien en el parecer en función de esa perspectiva de género, en función de esa situación de género que no se da en otras circunstancias. Entonces, no solo tenemos que intentar solucionar el problema una vez dentro de prisión, sino también hay que ir preparándolo desde fuera, ¿no? Esto es importante porque el ingreso en prisión, luego empiezan a florecer problemas que claro que los tenían antes, pero que no han salido a flote. Eso también es un trabajo de antes, ¿no? Porque en derecho lo que no se demuestra o lo que no se prueba no existe. Tú puedes decir que estás muy mal y que tienes un cáncer muy tal y que tienes que cuidar a tu hijo si tú no tienes unos informes médicos, si no tienes un informe médico del psicólogo, un informe médico de la trabajadora social, un informe médico de tu psiquiatra, de lo que sea. Eso no existe. Es muy complicado que exista. Entonces, a veces llegar a prisión, los tiempos en prisión son los que son,
es decir, tú entras y tienes hasta 6 meses de observación o hasta 3 meses la clasificación, claro, pues la mujer ya de momento o la persona ha entrado y ya su tratamiento pues se ha visto interrumpido, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos lleva a que la mujer sufre una triple condena. Una condena social, una condena personal y una condena penitenciaria por el mero hecho de ser mujer. No me voy a parar mucho en las variables que directamente afectan relacionadas con las condiciones socioeconómicas y con la posición, porque yo creo que si todos somos trabajadores y profesionales pues conocemos la pobreza extrema y la vulnerabilidad o sea, la exclusión, estar en ámbitos de exclusión, pero sí que es importante también saber que el perfil de la mujer encarcelada el perfil de la mujer encarcelada viene marcado por una desigualdad previa al encarcelamiento. Proviene de ámbitos de exclusión social más desfavorecidos, de posiciones sociales totalmente desiguales por el solo hecho, como bien ha dicho Sandra y lo ha indicado, por el solo hecho de ser mujer. Es importante que la exclusión social, el perfil, existe una exclusión primaria de la mujer, ¿vale? En el ámbito económico todo el mundo, a lo mejor estoy dando por hecho cosas que se saben, pero bueno, la dependencia económica de la pareja, las dificultades financieras, todo eso hacen que su situación venga mermada, ¿no? Es importante, por ejemplo, en el ámbito laboral, no me voy a extender en las dificultades que tenemos las mujeres al acceso a trabajos o a puestos de trabajos, pero sí quiero hacer hincapié y es importante también que desde la institución penitenciaria y los profesionales que queremos o que trabajamos con ellos se lo hagamos ver así, porque a veces hay profesionales de la institución penitenciaria que trabajan muy bien y que lo tienen en cuenta, pero ahora os comentaré cómo otros no lo tienen en cuenta. Y es que la esfera laboral no solo conlleva una remuneración, que eso está muy bien, sino también es una forma de tejer redes, de tener un sujeto, unas relaciones sociales, ¿no? Y si no tienes esas relaciones sociales, estás prácticamente destinada a una exclusión. ¿Qué pasa en este caso? En este caso pasa que muchas de las mujeres que ingresan en prisión no tienen unos trabajos definidos, tienen unos trabajos precarios, se han dedicado al cuidado de los hijos, se han dedicado al cuidado de los mayores, están especializadas en tareas domésticas. No pasa nada el que tú te especialices en tareas domésticas, pero una cosa es que tú que tú decidas dedicarte a las tareas domésticas desde un empoderamiento, desde una decisión personal y desde una decisión individual, a que porque sí te venga impuesta de que tú debes dedicarte a las tareas domésticas y a las tareas de casa, ¿no? Y al cuidado de los hijos. De hecho, por ejemplo, en las prisiones, una vez que ellas ingresan, los talleres productivos a los que tienen acceso son de limpieza, de cocina, de confección y en muchos casos de peluquería, en el mejor de los casos. Bueno, de vez en cuando pueden trabajar en determinados otros talleres productivos, pero siempre y cuando no sean cubiertos por los hombres. Es decir, aquí, por ejemplo, en Madrid, porque yo que lo que más conozco es Aranjuez, es una prisión mixta, o sea, no mixta, sino que es una prisión que están en una parte hombres y además tiene otra parte mujeres, ¿no? Por ejemplo, las zonas comunes, las mujeres al ser menos y al tener que cuidar a los hijos, porque claro, ellas están con peques, la biblioteca, por ejemplo, no tienen acceso. ¿Qué tienen biblioteca? ¿Por qué no tienen acceso? Pues porque trasladar a una mujer hasta la biblioteca te conlleva encerrar a lo mejor a 60 hombres y no pueden o no interesa, o los costes que llevan son mucho mayores que lo que al final acaban haciendo, que es solicitar un libro por instancia. Quiero el libro fulanito, quiero el libro menganito, quiero el libro no sé qué, por ejemplo, ¿no? Cosa que el hombre sí tiene acceso a la biblioteca. Eso es un ejemplo. Igual que el taller productivo o la formación que se les da. La formación que se les da no deja de ser de peluquería, no deja de ser pues lo mismo, de corte y confección, que al final esa inclusión en el mercado laboral pues va a ser prácticamente, pues no te digo nula, pero muy complicada, ¿no?
Un ámbito que también tiene mucha importancia es el ámbito sanitario. Las mujeres tenemos determinadas bueno, necesidades en el ámbito sanitario en cuanto a la maternidad, en cuanto a un montón de cosas bueno, pues que el hombre no tiene. Sí que se sabe también que los servicios, se ha visto una dificultad del acceso a esos servicios básicos, no por el simple hecho de ser mujer, sino que al no existir determinadas especializaciones médicas, si ellas tienen que ir al ginecólogo, obviamente si estás embarazada van, se hacen los pediatras, los niños tienen revisiones, pero si tú te quieres hacer a lo mejor pues como nos lo hacemos los que estamos fuera de prisión, una vez al año, 2 veces al año, en prisión es más complicado, es más dificultoso. Sí que quiero hacer hincapié en los rasgos específicos desde una perspectiva de género. Voy a hablar en la normativa penitenciaria de los artículos que hablan sobre la situación de las mujeres presas. Son muy cortitos, son muy poquitos, o sea, no os vais a aburrir y vamos a acabar enseguida. Es el artículo 168 del reglamento penitenciario que habla del ingreso mixto, de las dependencias mixtas de hombres y mujeres, ¿no? El artículo 82, que además lo voy a leer literal para que veáis lo que pone. El 82 habla del acceso al tercer grado, ¿vale? De los internos. Entonces dice, a los efectos del apartado anterior, en el caso de las mujeres penadas clasificadas en tercer grado, cuando se acredite que existe la imposibilidad de desempeñar un trabajo remunerado en el exterior, que no encuentren trabajo o que tengan que cuidar de hijos o de ancianos, pero conste un previo informe de los servicios sociales, se entenderá que las labores de trabajo doméstico en su domicilio familiar suponen un trabajo para el acceso a ese tercer grado, ¿no? Las mujeres penadas clasificadas en tercer grado. Desde la Audiencia Provincial de Madrid, de la sección quinta, ya se ha hecho una mención, se ha hecho un llamamiento para la posibilidad de que se pueda modificar y en vez de poner mujeres penadas clasificadas en tercer grado, se ponga personas, porque lo que hace es, incidir más en ese rol de mujeres y de mujeres de hogar y que además es un apartado que no se puede aplicar a los hombres, porque si pone mujeres penadas, es mujeres penadas. Entonces, desde la Audiencia Provincial de Madrid ya se ha hecho una recomendación para que se modifique. También se regula la baja maternal muy rápidamente, la prohibición de aplicación de las sanciones de aislamiento en celda y de los medios coercitivos a las mujeres embarazadas, de las necesidades y la obligatoriedad de ser visitadas por un médico ginecológico y de las dotaciones de higiene íntima en el caso de que no se pueda acceder, no se tenga medios y tal. Estos son los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todos tienen que ver siempre desde un rol de madre o desde un rol de la empleada de hogar o del rol de las tareas domésticas. Una de las cosas que yo más he visto en Aranjuez es el tema de la maternidad, porque es de madres, ¿no? Los espacios para poder estar con menores, siempre que sean menores de 3 años, son las unidades de madres o las unidades dependientes para los terceros grados, ¿no? Esas unidades dependientes ya tienes que estar progresada en un tercer grado. No todas las internas llegan a estas unidades dependientes. El problema aquí que hay es que si bien es cierto que se ve una tendencia a la progresión al tercer grado de todas aquellas mujeres que cuando sus hijos viven con ellas en prisión y van a cumplir los 3 años, es verdad que hay una tendencia a la progresión del tercer grado. Sí que es cierto que se podría hacer bastante mejor. Se podría hacer bastante mejor porque hay internas, por ejemplo, extranjeras, y digo extranjeras porque normalmente cuando no se les progresa en tercer grado, lo que hace la interna es sacar al menor con su familia, pero las extranjeras, por ejemplo, que han llegado aquí y no tienen círculos y no deciden que no las van a progresar porque les quedan todavía 2 años de condena, 3 años de condena o con mucho menos, o con 6 meses de condena, pues lo que hace la comunidad autónoma es
con la guardia y custodia se queda del niño. Es decir, el niño se quita y luego peléate tú para que pueda ver a los niños, porque ahí tenemos también tenemos una situación complicada en la que el organismo de la comunidad autónoma dice que tiene visitas programadas y Prisiones te dice que, bueno, que el otro tiene que decir cuándo las quiere para programarlas, para programar un permiso. Y la parte de la comunidad autónoma te dice que, bueno, pues que ellos no pueden decidir una fecha. Y ahí estamos, y madres 2 años sin ver a los hijos, con el correspondiente cabreo, con el correspondiente desgaste de quejas al juez de vigilancia penitenciaria, quejas por parte de los letrados a las instituciones. Bueno, un despropósito. ¿Qué pasa con los hijos que también tienen fuera de la prisión? Es decir, todos aquellos que son mayores de 3 años y que no pueden ingresar con ellas, e incluso todos los que nacen dentro de prisión, bueno, no dentro de prisión, estando cumpliendo, y que cumplen 3 años y 2 meses. Pues lo que ocurre es que este niño de 3 años, al igual que el resto de hijos que pueda tener en el exterior, van a tener las comunicaciones por locutorios una vez por semana, 20 minutos, y una comunicación familiar al mes. Punto, no van a tener más. Le va a dar igual que sea su hijo y le va a dar igual que sea su hermano, un hermano que pueda tener, que pueda acreditar comunicaciones familiares. El régimen de visitas es el mismo. ¿Esto qué conlleva? Que si bien es cierto que mientras que las unidades de madre suponen, bueno, pues un tratamiento un poquito más cercano a la maternidad y a las necesidades de las madres, por otro lado supone un desarraigo de su familiar. Si viven aquí en Madrid, muy bien, o si viven en Sevilla, o si están en tercer grado en Palma de Mallorca, pero ¿qué pasa con las Canarias? ¿Qué pasa con las del norte? ¿Qué pasa con Valencia? ¿Qué pasa con un montón de zonas en las que muchas veces las propias internas que entran embarazadas de 3 meses, por ejemplo, tienen que decidir si quieres quedarte con el niño, tienes posibilidad, pero te vas o a Madrid o te vas a Sevilla? O si no, fuera de su entorno familiar, por lo tanto, dejarán de tener comunicaciones familiares, dejarán de tener comunicaciones por locutorios, tendrán comunicaciones telefónicas. Por lo tanto, ellas ven la necesidad de tener que elegir o con su hijo o pasar 5 años de condena sin comunicaciones. O por lo menos, si el niño nace hasta los 3, pues pasarán hasta que sean luego trasladadas, ¿no? Es decir, la ubicación de los centros penitenciarios es complicada. Tampoco voy a hacer referencia al aumento de violencia, o sea, el gran porcentaje de mujeres que han sufrido violencia de género. Estamos hablando de un 88% en una de las estadísticas. Y un 25% de abuso sexual siendo menores. Hay una de las cosas que más me llamó la atención cuando fui a Aranjuez, que son las relaciones de pareja, ¿no?, que mantienen. Hay una tesis doctoral de una chica, la tengo aquí apuntada, Estíbaliz Miguel Calvo, de la Universidad del País Vasco, donde estudia las relaciones amorosas de las mujeres encarceladas. Cuando yo llegué a Aranjuez y me puse con las mamis, cuando yo llegué a ver a Marga, a mi coordinadora y a mi mentora, yo le dije, esto es aburridísimo, o sea, solo se quieren casar y divorciar. Digo, pues yo no me puedo pasar el día buscando certificados de matrimonio por todos los registros civiles, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que ya me di cuenta, después de hablar mucho con ellas, que esta necesidad de casarse, que yo en cierta manera les quitaba la idea, porque digo, ¿pero qué necesidad tienes? Pues tú ten comunicaciones o no tengas, pero no es necesario casarte. Es una forma de normalizar una parte de su vida. Ellas están viviendo en una prisión en la que es curioso, pero si los hombres ingresan, el porcentaje que visita el porcentaje de mujeres que visitan a estos hombres internados es altísimo, y sin embargo, si una mujer ingresa, el porcentaje de hombres que visitan a las mujeres es muy bajo. Al final, lo que siempre queda, ¿no?, que es lo que dicen del amor de madre, que es el que la madre
sigue al hijo, esté interno o no. Entonces, ellas se pasan el día queriendo separarse, queriendo casarse, y ahora pareja de hecho. Me encontré con una que estaba casada y que quería ser pareja de hecho con otra persona. Digo, pero si es que no puedes. Digo, si estás casada no puedes. Pues nada, RQR. Y es una forma de normalizar y también de mantener su identidad de género. Es impresionante cuando tú vas a verlas y tienen comunicaciones, lo guapas que se ponen, lo que se arreglan y lo que se peinan y te bajan con una sonrisa, ¿no? O sea, es algo que además es una cosa que en los hombres no se ve. Es una de las diferencias. Os podría estar contando historias de mujeres y de situaciones que te encuentras en las prisiones, ¿no? Otra de las cuestiones que más preguntan son sobre su situación familiar. Están preocupadas siempre por los de fuera, están preocupadas siempre por sus hijos, están preocupadas siempre porque tiene una amiga no sé dónde que no sabe nada de ella. Y se olvidan de ellas. Y no solo se olvidan de ellas, sino que además desde la institución penitenciaria no se las empodera o se las incentiva para que piensen en ellas, para que sepan lo que les gusta, para que sepan que están ahí y que han cometido un hecho delictivo, pero que cuando salgan podrán o darles herramientas para que dentro de unas dificultades que van a encontrar puedan retomar una vida con cierta normalidad, ¿no? Existe un programa de acciones, lo voy a leer, Programa de Acciones para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de la Secretaría General en el ámbito penitenciario. Es un programa que se publica en el año 2009. Que recoge 5 programas. Programa de investigación y coordinación entre entidades y ONGs para valorarlos, para analizar y valorar la situación. Programa de sensibilización y difusión, lo leo porque son nombres muy largos. Programa de sensibilización y difusión sobre violencia de género. Programa de atender y apoyar a víctimas de malos tratos. Apoyo social y familiar de mujeres y de los presos, de mujeres presas, y la intervención con madres y menores, ¿vale? Este programa, que se publicó bajo el mandato de Mercedes Gallizo, que estuvo en la Secretaría General, no me sé los años, pero sé que se publicó en el año 2009, se proponía una revisión de estos objetivos, de la consecución de estos objetivos. Ahí se aplica, sí que especifica muchas medidas específicas para conseguir objetivos y tal. Yo no me voy a parar, os voy a explicar por qué. Ahora os lo explicaré. La revisión de objetivos de un máximo de 3 años. En el año 2020 todavía no sabemos nada. No se ha estudiado nada, no hay resultados, no sabemos qué impacto han tenido, no sabemos cómo se han implantado, si se han implantado, y cuando preguntas a las instituciones penitenciarias te dicen que a veces te dicen, sí, hombre, hacen el curso de Ser Mujer. Hay un programa que se llama Ser Mujer, que viene de aquí, que lo hacen, que está muy bien, lo hacen con el Instituto de la Mujer, pero es un programa que es verdad que se trabaja desde una intervención grupal, desde los estereotipos de género, los roles, las relaciones sexuales, las relaciones amorosas, la maternidad. Pero claro, es un programa que cuando tú tienes una condena de 6 años, no vas a estar todo el tiempo haciendo el mismo programa. Continuamente, una vez y otra vez. Por mucho que mejoren o por mucho que se vayan adecuando, las mujeres tenemos muchas más necesidades que lo que es una prevención de violencia de género, que por supuesto hay que hacerla, pero que estamos hablando de gente que va a pasar 5 y 6 años mínimo en prisión, otras menos, pero no puedes estar continuamente haciendo el programa, ¿no? De hecho, os voy a leer, y os lo voy a leer, que lo tengo aquí, está en la página, si alguien tiene interés, la página 35 del programa este que os hablo del 2009, que está muy bien, pero que se ha quedado ahí, en eso. No se tienen resultados, no se tienen análisis, no se tienen nada, ¿no?
que en la página 35 se habla de los puntos fuertes para poder, que cuenta la organización penitenciaria para acometer los objetivos de eliminar cualquier actividad y circunstancia que permita un trato discriminatorio hacia las mujeres. O sea, eso es un punto fuerte. O sea, eso debería ser algo normal, sin necesidad de justificar que han tomado estas medidas para evitar la discriminación de las mujeres, ¿no? Pero bueno, uno de los puntos débiles, el único punto débil, habla sobre la escasa sensibilización general de la organización de Secretaría General. No lo digo yo, esto lo dice un estudio, por si hay alguien por aquí que llega en algún momento, esto lo dice un artículo publicado por la Secretaría General. Constatamos la necesidad de un plan de formación del personal penitenciario. Claro, el personal penitenciario está 24 horas de 365 días al año. Un plan de formación del personal penitenciario en las diferencias de género y establecer un sistema de recogida y tratamiento homogéneo de datos de obligado cumplimiento que incluya la variable de género. Los datos sobrantes en la Secretaría General son escasos, heterogéneos y de difícil acceso, lo que hace inviable un cruce de variables necesarias para garantizar la correcta toma de decisiones. Bla, 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 bla. Entonces, el método que propone desde la Secretaría General en un manual es el acompañamiento, donde la organización penitenciaria debe convertirse, mediante sus trabajadores, en agentes activos de socialización. Es decir, obviamente son los funcionarios de prisiones, que son los que están trabajando con ellos 24 horas, que hacen guardias, que están con ellas, que las conocen, que ven cómo va cada una, mucho mejor que el resto de gente, ¿no? Bueno, pues parece más un plan, que es verdad que se toman medidas capaces de acordar la duración del encarcelamiento, que es una de las medidas que también por los que se apuesta desde los encuentros de los SOA. Acortar esa duración, no se trata de acortar la condena, sino del ingreso en prisión. Hay terceros grados, por ejemplo, ahora se ha visto que en momento de alarma sanitaria, de repente han empezado a salir como setas los medios telemáticos y se han empezado a clasificar a muchos internas en terceros grados y los están pasando fuera, en su domicilio, fuera del centro, para evitar que sean focos, ¿no? O sea, las entradas y las salidas, e incluso el propio personal penitenciario, que sea un foco de contagio para los internos. Cuando tú pedías un medio telemático hace nada, te decían que es que no había suficientes y que no, letrada que no. Y de repente, cuando hay voluntad y cuando hay necesidad y cuando sí que es verdad que hay motivos para poder clasificarlos, pero motivos, además, que vienen de una forma externa, ¿no? Han empezado a surgir medios telemáticos y pulseras telemáticas, que es lo que tienen que hacer, pero bueno, que también antes había esa necesidad de madres que se quedan en prisión, les quedan 2 años y por la lejanía de la total de la condena no les progresan de grado, cuando podrían progresarlas perfectamente, y en vez de que el niño se vaya con una institución, que se quede en el núcleo familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo me queda, Sandra? Como unos 15 minutos aproximadamente. Vale. ¿Parece? Así, sí, como... Sí, yo no tengo problema, pero que yo me puedo tirar aquí hablando. Digo, por dejar un 15, 20 minutos, por dejar ahí para las preguntas, porque ahí volvemos otra vez a... Digo que ahí podemos seguir compartiendo. Fenomenal. Vale. Encantada, Virginia, estoy enganchada. Bueno, vale. Entonces, todas estas cosas al final te llevan a ver que la intención de instituciones penitenciarias debe ir por ese camino, porque si no, al final es complicado. De hecho, quiero apuntar una cosa. Hasta el año 2007 existían, para el acceso a los funcionarios, para el acceso a trabajar en prisiones,
existía 2 escalas, masculina y femenina, hasta el año 2007, que fue abolida, o sea, bueno, abolida, ¿no? Se quitó esa medida por la disposición adicional tercera de la ley 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, ¿no? Bueno, pues hasta el año 2007 existían 2 escalas, la femenina y la masculina, donde de 800 plazas que salían, 600 iban para la escala masculina y 200 iban para la escala femenina. El examen de la escala masculina era más fácil y además, para poder acceder a esas plazas, te requerían sacar un 10, un 12, no me acuerdo, pero pongamos un 10. Y el examen de las plazas para el acceso a la escala femenina no solo era desde el punto de vista teórico más complejo, sino que además de haber muchas menos plazas, encima te exigían no un 10, te exigían un 20 para entrar, ¿no? De 22, por ejemplo, o un 15. O sea, te exigían más puntuación para acceder a esas plazas. Esto se quitó en el año 2007. Hasta el día de hoy sigue habiendo parte del funcionariado de prisiones que está exigiendo que vuelvan a ponerse las escalas. Entonces, desde aquí, pues obviamente, sin una formalización o sin una sensibilización de los trabajadores que están con ellas 24 horas, pues es complicado. Es complicado que luego nosotros, como agentes externos, ajenos a la institución penitenciaria, le vayas tú a hablar a no sé quién de que esta mujer tiene 3 hijos y que, claro, la igualdad y pues se hace complicado, ¿vale? ¿Cómo se puede llegar a la igualdad desde una desigualdad? Bueno, pues identificando la perspectiva de género, la problemática, introduciendo una perspectiva de género, no solo en la parte penitenciaria, sino también en las políticas que rigen esa vida penitenciaria. Es importante también, que siempre me gusta decirlo, que en el caso de las mujeres extranjeras, por ejemplo, el acceso, ya no hablo de una residencia, hablo de poder solicitar esa residencia, aunque le digan que no, desde extranjería o desde los organismos competentes se ve mermada. Por 2 motivos, porque instituciones penitenciarias deciden que eso ellos no lo hacen. No es que ellos no lo hagan, sino que yo entiendo, o sea, en cierta manera puedo entender que desde la institución penitenciaria hay 2 trabajadores sociales, 3 como mucho, para 1.200 internos. Entonces, claro, pues obviamente el que no tiene falta de no sé qué necesita pues, los certificados de matrimonio de los registros civiles y los que no. Entonces, hay una sobrecarga de trabajo del personal penitenciario, eso es cierto. Pero tampoco se permite desde la institución penitenciaria una colaboración desde agentes externos. Para poder colaborar con ellos no te dan información por medidas de seguridad, no te dan acceso al expediente penitenciario, no te dan acceso absolutamente a muy pocos datos, muy poquísimos datos. Entonces el trabajo se hace muy dificultoso. Si eso le sumas muchos puntos de desigualdad existentes, pues se hace muy complicado todo. ¿Qué podemos proponer para un reconocimiento de derechos? Pues es primordial el intentar recortar esas estancias en prisión. No hay motivos en muchos momentos para que ciertas internas estén dentro de prisión cuando sus hijos están fuera, cuando tienen a un hijo con su madre, el otro con su suegra, el otro en una institución, solo por el mero hecho de tener que cumplir condena. Es importante una intervención tratamental, la separación de módulos, la separación interior en distintos módulos para poder intervenir con ellas, para poder conocerlas, para poder saber qué les pasa. Es importante también
el tener en cuenta a las mujeres embarazadas, que se las tiene en cuenta, obviamente, pero es lo que decimos, las mujeres embarazadas en muchos momentos tienen que decidir si quieren tener a su hijo, una niña de 20 años, tiene que decidir si quiere tener a su hijo con ella o si prefiere que su mamá la vaya a ver, ¿no? Porque si no va a ser trasladada. Es necesaria una atención sanitaria igualitaria. Aquí tenemos también otro lío con la competencia, la transferencia de las competencias de la sanidad a las comunidades autónomas. Es otra de las cosas importantes que también pasa en prisión, es que dependiendo del centro penitenciario donde te encuentres, pues tú podrás hacer una cosa, tú podrás hacer otra. Sí que es verdad que existen instrucciones que recomiendan a los directores de los centros penitenciarios pues tomar unas decisiones y otras. En Aranjuez, por ejemplo, yo me encontré, en este caso era un hombre, que quería tener visitas familiares con su mujer, que no estaban casados, pero sí tenían 2 hijos en común. Y entonces en la prisión les decía que no, porque al no estar casados y además al estar empadronado ella en casa de sus padres por el tema de la guardería del menor, pues que antes de tener una comunicación familiar tenían que pasar 6 meses de comunicaciones por locutorios. Eso está en previsión de quitarse, se emitió una instrucción, no sé si instrucción o circular, pero ahí están, de momento, todas esas medidas que hasta que llegan a los centros penitenciarios se hace complicado, pero quien está dentro sin poder ver a sus hijos son las internas. Entonces está muy bien un programa y está fantásticamente bien un programa de medidas y un programa de todo, pero el programa, lo tenéis todo en internet si tenéis interés, el programa de Ser Mujer tiene 782 páginas. 782 páginas, que es para profesionales, de acuerdo, pero el programa del que os he hablado, de la igualdad, ese es más cortito, 70 páginas, pero las medidas tienen que ser efectivas, porque quien está sin ver a sus familias, quien está sin comunicaciones es la interna. Entonces tú no puedes llegar y decirle, no, si estamos trabajando. Desespera y cansa. Importante, sensibilización de los agentes, no solo de los abogados y de las abogadas, sino también de los funcionarios que trabajan con ellas, ¿no? Que son las que conocen y las que saben por dónde están, cómo se comportan, por qué se comportan así. Las mujeres, hay mucha diferencia entre las cuestiones. Yo cuando voy como letrada veo a hombres y mujeres. Hay mucha diferencia entre las asesorías que te pide un hombre de las asesorías que te pide una mujer. Las asesorías del hombre siempre versan sobre temas suyos de condena, en general, hablo en general. También es verdad que siempre hay siempre hay otros casos más concretos, pero estamos hablando de una generalidad. Siempre versan sobre su condena, sobre cómo puede demostrar su toxicomanía para poder rebajar la condena. En raras ocasiones te dicen, no veo a mis hijos, y normalmente, desgraciadamente, cuando te hacen esa queja, alguno hay, pero bueno, cuando te hacen esa queja es porque o bien la mujer le ha denunciado por violencia de género, o bien la mujer pues no va a prisión porque si no la ha denunciado a punto está de hacerlo. Entonces, otras veces sí que es cierto que las mujeres al final acaban yendo a ver a su marido, llevándole los niños, acaba sustentando la unidad familiar, sujetando la unidad familiar. Al final es una condena que tienen también ellas incluso desde fuera de prisión, ¿no? Pero hay muchísimo camino por recorrer, hay muchísimo trabajo que hacer y es importante sobre todo, y yo creo firmemente en que además de intentar desde un primer momento que esa diferenciación de la violencia, de la desigualdad de género venga no desde el campo del penitenciario, que ya estamos dentro
y ahora ya tenemos que movernos con la institución penitenciaria, demostrar cosas, que van a hacer lo que quieren, que van a pensar lo que quieren, que nosotros diremos lo que nos dé la gana, sino también desde fuera, ¿no? Desde se prepara, igual que se prepara otro tipo de procedimientos, igual que se prepara un juicio, igual que se prepara un determinado, cualquier gestión, cualquier cosa, se prepara un ingreso en prisión. Entonces, todo eso es importante y sobre todo también creo muy importante la sensibilización de los funcionarios de prisiones y de las funcionarias de prisiones que están con ellos. El funcionariado de prisión es un trabajador totalmente desmotivado, totalmente aburrido, está sobrecargado y entonces bastante tiene en muchos momentos con determinadas cosas y si no se le incentiva o si no las bajas no se cubren, los centros penitenciarios están bajo mínimos, no hay médicos, no hay nada, entonces al final acaban recayendo siempre en las personas más vulnerables y acaban raizando y estando siempre en una espiral de desigualdad y de injusticia, siempre los mismos, porque son los más vulnerables y porque son a los que más afecta. Así que no sé, Sandra, si quieres, o yo sigo hablando, no tengo ningún inconveniente en seguir y seguir y seguir y seguir. A ver, vamos a hacer si quieres un parón porque en el chat hay diferentes preguntas y comentarios y si quieres podemos continuar el hilo. Claro. Por tener estas preguntas. Venga, pues las personas que han formulado las preguntas por el chat pueden ahora abrir los micros y comentárselas directamente a Virginia, mientras, si quieres, se ha hecho un recordatorio de la figura de Concepción Arenal en el chat. A ver, perdón, que los busco entre... comentaba Beatriz Martín que en Madrid 1 mujeres también tienen talleres de pintura profesional y panadería. Cierto. Comentaba también Almudena si podía repetir el nombre del programa y aclarar si lo podemos conseguir a través de la web o solicitándolo al catálogo de servicios del Instituto de la Mujer. ¿Del programa de Ser Mujer? Hmm. No, eso lo pones en internet y en el Instituto de la Mujer te viene, programa Ser Mujer, instituciones penitenciarias y ahí te viene el manual ese, el manual de las 782 páginas que os comentaba. Está muy bien, o sea, es un programa que está muy bien. El problema es lo que un poquito os comento, que hay que ir regenerando, hay que ir también un poquito viendo no solo, que está muy bien, por supuesto, la prevención de violencia de género, que está muy bien, no seré yo quien diga que no, pero bueno, también hay que empoderar, ¿no? desde otra perspectiva y también hay que detectar otras carencias y otras necesidades. Preguntaba... claro, es Paula, que no, su ordenador, es que tenemos 2 compañeras que están sin micro y están usando el chat. Comentaba, te hacían 2 preguntas directas. Paula, que en concreto que no tiene micro, y si queréis ya con las 2 preguntas de Paula, abrimos micros y sentiros libres desde una moderación grupal de formularle preguntas o compartir reflexiones con el grupo. Bueno, Virginia, preguntaba a Paula, así, ¿qué cambiarías de todo el ámbito penitenciario? Y también, y también, ¿qué profesionales crees que hacen falta en el ámbito penitenciario? Tanto aquellos que puedan trabajar directamente con las mujeres, entiendo que pone con ellos, como como aquellos que pueden trabajar de manera indirecta. Vale. ¿Qué cambiaría del ámbito penitenciario? No, podría tirarme, yo qué sé, años hablando. A ver, una de las cosas que a mí siempre me llama mucho la atención, y lo he hablado con compañeros, ¿no? que nos dedicamos a esto y que tratamos día a día con instituciones penitenciarias, siempre me ha llamado la atención que los puestos, por ejemplo, de Secretaría General, que son los que están aquí en la calle Alcalá, que es, digamos, es como la cabeza, ¿no? Y desde donde se gestionan todos los recursos humanos y todos los centros penitenciarios, siempre luego cada uno tiene su director y allí toman las decisiones, ¿no? Pero bueno, digamos que es un poco la cabeza. Secretaría General llevan años y años, los directores generales llevan años
y años y años y años y no han pisado una prisión. Entonces, muchas veces eso es uno de los problemas, el que tú accedas de repente por arriba y luego intentes, sin tener una experiencia, sin conocer el terreno, bueno, pues decidas tomar decisiones. Eso, los que están en terreno, lo ven muy mal. Entonces hay un problema entre ellos. Hay un problema entre ellos que eso hace muy difícil la intervención, ¿no? con prisiones en el centro penitenciario. Una de las cosas que cambiaría, que me gustaría que se trabajase, es todo el tema de la apertura de las prisiones a la sociedad, porque a la hora de poder trabajar con ellos, tienes que tener un convenio, tienes que tener, por seguridad no te dejan entrar, por seguridad tú tienes que tener, hay que tener un montón de justificación. O sea, todo eso viene un poco, yo creo, también de la política penitenciaria de todo el tema del terrorismo. Que bueno, pues que antes los funcionarios de prisiones, pues obviamente estaban amenazados, no vamos a decir que no. Pero a día de hoy, yo creo que una apertura de las cárceles a la sociedad es lo que... Ojo, que el otro día estuvimos en el congreso de los encuentros de penitenciario y el director, uno de los directores generales de Secretaría General que fue allí, dijo que era una institución abierta. Bueno, discrepamos, sinceramente discrepamos, pero bueno, por eso las visiones, o sea, es que están tan diferenciadas. Sí que es cierto que con este secretario general se ha abierto bastante, se han tomado otro tipo de instrucciones, o están trabajando. También es cierto que nos ha fastidiado el tema este del COVID, ¿no? Pero bueno, es necesario más profesionales porque es lo que hacen que puedan trabajar directamente con ellas y con ellos, ¿no? Y luego, ¿qué profesionales sería necesario? Pues es necesario muchísima sensibilización de los que hay. Y la plantilla es necesaria que se amplíe. Y luego yo, desde mi punto de vista, creo que es necesaria una formalización de los funcionarios de prisiones que no tienen. Ellos consideran que no, pero yo considero que sí. Más específica. Por ejemplo, en Argentina, los funcionarios de prisiones tienen que tener un cierto nivel de formación, si no, no puedes acceder, una cierta especialización. Aquí no, aquí te da igual estudiar ingeniería que estudiar derecho, que estudiar tal, o incluso ni estudiar, tú puedes acceder, tú te preparas las oposiciones y entras, y eso al final, pues bueno, acaba mermando lo que realmente es el tratamiento. ¿Qué profesionales serían, además, que considero de forma indirecta? Es necesario muchísima profesional tratamental, desde psicólogos hasta abogados, trabajadores sociales, educadores sociales. Hay que abrir las prisiones, hay que saber qué está pasando dentro. Es verdad que los datos que nos dan, pues nos los dan, y ellos nos dan datos, pero no sabemos, es complicado conocer la realidad de las prisiones. No sé si me ha preguntado algo más. Sí, hay más preguntas. Bueno, hay diferentes personas que han preguntado si podían tener tu contacto, tanto por motivos laborales como por alguna pregunta, si hay algún contacto al que puedan luego ponerse en contacto contigo. Virginia, esto por si quieres dar tu dirección. Sí, lo doy. Mi email es vpastranah@gmail.com. Vale, lo pongo en el chat, ¿vale? Vale, fenomenal. Las personas interesadas, si hubiera alguna rata, me podéis escribir, nos podéis escribir al espacio de igualdad, ¿vale? Para facilitaros su correo. Me aclaraba Almudena que no es, que es el programa, otro programa que es con la... ¿El qué? El del 2009, ¿no? Sí, y te lanzo otra cuestión, que es que si podrías volver a repetir los datos de mujeres que han podido sufrir violencias de género y o abusos sexuales también. Vale. Mira, el programa se llama Programas de Acciones para la Igualdad Efectiva
en el sistema penitenciario. Y es una publicación del año 2009. Os voy a un informe que han hecho que es súper interesante, los compañeros de Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, con Margarita, de ACOPE. Sí que quiero hacer una mención a que las entidades que trabajan en el ámbito penitenciario con las mujeres y con otros programas de rehabilitación y de, bueno, pues de adicciones, Fundación Atenea, Padre Garralda, Horizontes Abiertos, es decir, un montón, para mí insuficientes, pero hacen una labor fantástica, son profesionales súper comprometidos y bastante hacen con los pocos medios que tienen o con los pocos medios que a veces la institución penitenciaria no es que les brinde porque no quieran, sino porque no tienen o porque no se lo permiten. El informe que os decía es un informe de marzo del 2020, que además es muy cortito, tiene bastantes páginas, pero bueno, no es nada complicado de leer, es muy facilito, muy clarito, y además es de marzo del año 2020, o sea que está súper actualizado en datos y está súper actualizado, hay un montón de links donde podéis acceder a un montón de datos y un montón de artículos. Espera, que la tengo por aquí. Y había otra cosa mientras que... Ah, mira, Lisa. Informe sobre la situación de las mujeres presas. ¿Vale? Tratamiento, y con que pongáis informe sobre situaciones de mujeres presas APDHA, os sale. Y está muy bien. Los datos los he cogido de un libro que tengo de Mercedes Gallizo, que se llama 1280 días en prisión, que es lo que ella estuvo de secretaria general, y lo he cogido de ahí que ella nombra de una estadística que se hizo pero en el año 2005, y los datos son 88% de mujeres que habían sufrido violencia de género y un 25% de mujeres que habían sufrido abusos sexuales en la infancia. Y el libro, que lo tengo aquí, se llama Penas y Personas, y aquí ella lo que hace es las cartas que todos los internos le escribían, ella escoge algunas y van hablando, ¿no? Y hay una de una mujer concretamente que a mí me llamó muchísimo la atención, y a ella también porque lo puso en el libro, y es que cuenta de muchas de agresiones sexuales que sufrió reiteradas en grupo, o sea, terrible la carta, porque además ella con las secuelas físicas que tuvo, las secuelas psíquicas, las secuelas de todo. Y la interna le pedía ayuda a Mercedes Gallizo como secretaria general para saber cómo podía ayudar a su pareja ingresado en otro centro penitenciario y poder estar juntos. Además de todas las secuelas, y a pesar de todas las secuelas que ella tenía, lo que más le preocupaba y por lo que ella quería contactar con Mercedes Gallizo, ¿no? Para ver si le podían ayudar desde prisiones, porque no la cundaban, como ya dice, que las cundas son los traslados entre los centros, para ver si ella podía hacer algo. Entonces, eso, el informe y el libro, lo he cogido de ahí. ¿Vale? Esos datos. Muchas gracias, Virginia. Dos preguntas más que son muy similares y, bueno, si crees que es necesaria una mayor sensibilización por parte de la sociedad, y Paula pregunta algo similar, que si crees que es necesario que la sociedad sea consciente de la realidad que se vive en las prisiones y que formemos parte de esta reinserción dentro de la sociedad. Y, bueno, y ahí pues un poco desde tu visión, cómo, aparte de una respuesta afirmativa o negativa, ¿cómo crees que podría ser más eficaz, ¿no? ¿Cómo se podría involucrar a la sociedad en esto? Estamos viviendo un momento duro para involucrar a la sociedad en las prisiones. Ojalá no fuese así. Pero estamos viviendo un momento duro porque la sociedad lo que reivindica es más condena, reivindica menos permisos, reivindica
prisión permanente revisable. Entonces es un momento complicado. Por supuesto que la sociedad tiene que formar parte de todo esto y por supuesto lo primero que hay que hacer es abrir las prisiones a la sociedad. Es decir, lo primero es si las prisiones están totalmente aisladas y ya, no digo solo aisladas de que no puedas hablar, o sea, hablar de que no tengas comunicación, es que para empezar, para llegar hasta un centro penitenciario a Aranjuez no puedes. O tienes coche o no puedes llegar. Navalcarnero tenemos la suerte de que tiene un autobús. El centro penitenciario de Palma de Mallorca está en el centro de la ciudad. Segovia está perdido de la mano de Dios. O sea, es decir, ya de momento existe una distancia entre la prisión y la sociedad. Ya solo para empezar. Si luego encima a eso le sumas que la gente muchas veces no puede llegar hasta el centro penitenciario porque tiene que pagar a alguien para que le lleve o no tiene un taxi o que viven, imagínate que viven en, yo qué sé, en Toledo, bueno, Toledo todavía está cerca de Aranjuez, pero me da igual, no sé, en un montón, en Soto del Real, y en vez de llevarle a Soto del Real, le han llevado a Aranjuez, pues o tienes coche o no puedes ir. Entonces, claro, todas esas cosas ya de momento, luego encima existe otro problema y es que lo que os decía, la sociedad ahora mismo está reclamando que no haya no que no haya permiso, sino que se endurezcan más las penas, que se endurezca más el tema penitenciario y ahora lo estamos pasando mal, la gente que queremos y que peleamos porque unos derechos que no son recortados en el fallo condenatorio tengan derecho. Es que un derecho no te lo tienen que reconocer porque si no sería un favor lo que te están haciendo, ¿no? Entonces, es complicado. ¿Que la sociedad tiene que participar? Por supuesto que tiene que participar, es necesario. No sé si ahora mismo la sociedad está muy por la labor. Se ha visto mermados muchos derechos. Ahora mismo unos compañeros de Andalucía han tenido que llevar al Tribunal Constitucional la denegación de acceso de un periodista a poder hablar con un interno. Por medidas de seguridad, sin saber qué va a decir el interno y por qué no va a poder contar, por qué no va a poder salir igual que sale no sé quién que está en libertad a contar su experiencia. Pues no. Instituciones penitenciarias no solo no le permitió, sino que además ni siquiera le motivaba. No, por medidas de seguridad no se puede, por tal, bueno, la historia es bastante más larga, ¿no? Pero se ha llegado hasta el Constitucional y el Constitucional ha dicho, no, oiga, si puede acceder, ¿no? Entonces eso gracias a los compañeros que los llevan hasta el Constitucional, porque si no nos habíamos quedado ahí. Ahora mismo también hay una lucha por el tema de que en el tema de COVID, ahora con toda la emergencia sanitaria, por ejemplo, sí que es cierto que se han progresado a terceros grados, pero también es cierto que la gente que no está progresada, bueno, y se han progresado, no es que se hayan progresado, es que ya están en terceros grados y se les ha dado medios telemáticos y entonces lo que hacen es no venir a prisión. Supongo que habrá habido alguna progresión de grado, pero la gente que está en un centro tipo, no de régimen ordinario, pues no hay comunicaciones, no hay permisos de salida, no hay nada. De hecho, a familias que iban a comunicar en algún momento que se permitieron las comunicaciones, entendía la autoridad que no estaba debidamente justificado el traslado y les multaban en la puerta de la prisión. Es que estamos en un punto complicado, en un punto bastante difícil de estas cosas, pero oye, habrá que trabajar y trabajaremos. Pues Leo de Acope tiene sí. Ha levantado varias veces la mano, ¿no? Sí, perdón. Dale, un segundo y te dejo ya hablar. Una despedida de Esther, que le ha parecido una charla muy reveladora. Gracias, Virginia, porque ha sido clara y concisa. Voy a poner, ya quedan 10 minutos para cerrar, así que micros abiertos y cerramos. Ya no leo más preguntas ni modero.
Cuando quieras, perdona, Mer. Vale. Bueno, soy Mer, soy voluntaria de ACOPE, así que yo creo que de la Marga que hablas es la misma Sí, Marga, sí, ¿no? la misma. Disfrutamos de la misma Marga, Sí, 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 sí. es de nuestra asesoría jurídica también. Mm. Bueno, nada, comentar que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, que realmente en la realidad de lo que vemos en otras cárceles, en Extremera en mi caso, o en Brieva, que también iba antes a Brieva, es lo mismo. O sea, las mujeres son pocas, con lo cual están mezcladas, están muy separadas. Hay 11 provincias que no tienen ningún módulo de mujeres. Eso quiere decir que las mujeres están más lejos, están más solas. La gente que acompaña a las personas en prisión son mujeres. Yo creo que lo que yo veo cuando entro en prisión es que los hombres que van de conductores, porque como las prisiones siempre están en el culo del mundo, ¿no? Pues al final hay más conductores que conductoras y hay gente que realmente va con ese familiar que conduce, pero que realmente son las mujeres y madres las que van a ver a las personas presas, tanto a hombres como a mujeres. Cuando han preguntado qué perfiles se necesitarían, nosotras estamos muy preocupadas desde siempre con el tema de la salud mental. O sea, realmente médicos faltan médicos. No me podría contar aquí las penas que sufrimos con eso, que sufren las mujeres. Bueno, el tema de cómo se gestionan las pastillas, cosas así. O sea, que psiquiatras, médicos, bueno, el tema sanitario y especialmente de salud mental, desde luego pues está bastante abandonado. Comentar lo de que las prisiones están lejos es verdad. Y el tema de la difusión, nosotros una vez les preguntamos a las mujeres, ¿qué haríais si cogemos una cárcel y la metemos dentro de la ciudad? ¿Qué pondríais fuera en el muro, ¿no? Y bueno, a ver si lo ponemos ya en redes sociales, pero escribieron qué pondrían en el muro para que lo viera la ciudad. Y realmente era una forma de difundir directamente por ellas, ¿no? De decir a la gente, pues oye, somos personas normales, nos hemos visto aquí, estamos en estas situaciones, no somos extraterrestres, ¿no? Necesitamos que confiéis en nosotros cuando salgamos, en nosotras cuando salgamos, porque vamos a necesitar trabajar y bueno, pues dedicarnos a algo para sacar a nuestras familias adelante, ¿no? Entonces es muy interesante. Nosotras somos pocas, pero sí que nos parece súper importante, además del trabajo que hacemos dentro de prisión, es el tema de la difusión, que cada uno de los que hoy estamos aquí, pues que de cañas hablemos con nuestros amigos y les digamos cómo son las personas en prisión y cómo se ven, ¿no? Y en especialmente las mujeres. Bueno, en ACOPE solo trabajamos para mujeres en prisión, ¿vale? Entonces es eso, es ver cómo, por supuesto, no estamos en las mismas circunstancias. Ser un 7,5% de las personas presas hace que al final seas una minoría. Por cierto, sobre los trabajos, no solo implican roles de género, de limpieza, de cuidado de ancianos, es que además están peor pagados los trabajos en prisión, ¿vale? Es un dato objetivo que preguntamos, ¿verdad?, en el Senado, y que de instituciones penitenciarias nos dio lo que ganaban de media hombres y mujeres, y como reproduciendo lo que pasa en la calle, las mujeres ganan menos también en prisión. Los sueldos además en instituciones penitenciarias son muy bajos, son de 300 euros. En el mejor de los casos, en Extremera por lo menos. Y están trabajando 8 horas, ¿eh? O sea, no es que son 300 euros y trabajes 2, no, es que estás trabajando... No, y sábados y domingos, o sea, de lunes a domingo, si faltas un día no lo cobras, aunque estés enferma, o sea, no es un trabajo en sí, ¿no? Entonces, mira, de la parte de enfermedad mental también es, yo tuve una vivencia así muy rápida, os lo cuento, en Sevilla, porque yo tenía un cliente que era hombre, pero esto viene a que los centros penitenciarios, dependiendo de dónde estés, pues tienes... No son favores, sino que estás más acostumbrado a ver una cosa que a otra, ¿no? Entonces, y eso pasa cuando las mujeres están dentro de centros penitenciarios de mujeres, que al final están acostumbradas los profesionales, sean hombres o mujeres, a trabajar pues con niños, a trabajar con problemas que tienen con problemas de escolarización. Y aquí, por ejemplo, en Aranjuez, que son 20 mujeres frente a 1.300 internos, pues obviamente tú vas a contarles a un funcionario que tal y que cual y que quieres adaptar el permiso en no sé qué y te dice que verdes las han cegado, que no.
Entonces, en Sevilla, por ejemplo, existe Foncalent, bueno, el psiquiátrico, ¿no? Entonces, ahí están muy acostumbrados a las sustituciones de las penas de prisión por medidas de seguridad, ¿no? Medidas de seguridad no solo en un ingreso penitenciario, o sea, en un centro penitenciario, sino incluso que esa prisión, si tú acreditas una enfermedad mental, esa condena, en vez de hacerlo en ingreso, esté sujeta a un tratamiento médico, ¿no? Bueno, pues yo llegué a una conformidad con el fiscal y tal, y yo me llevaba preparado toda mi argumentación porque yo pensaba que el fiscal me iba a decir que no. O sea, fue fácil. ¿Por qué fue fácil? Porque la gente está sensibilizada. Y pasaría lo mismo si conseguimos sensibilizar a los profesionales que trabajan con las mujeres y a las unidades de madres de que el hecho de que te queden 3 años de condena y seas extranjera, pongo este ejemplo porque es el que se me viene a la mente, y por mucho que te queden 3 años de condena y no tienes ninguna causa pendiente, no, pues es salud pública que se acredita, pues en necesidad de dinero para poder enviar a tu familia, ¿por qué no vas a poder hacerlo en un 3er grado? Porque tienes 3 años de condena. ¿Pero dónde pone eso? Si eso no se pone en ningún lado. El que tú, si tienes tanto, no puedas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Extremera, bueno, tú lo sabrás, Mer, bueno, si no, no se pueden hacer envíos de dinero fuera de España. Es el único centro penitenciario porque ha decidido, bueno, iba a decir una barbaridad. No sabía que era solo cuestión de Extremera, pero hay gente que sí que lleva mucho tiempo trabajando y no sabe si se va a poder llevar su dinero. Claro, y se van y no pueden sacarlo, no pueden enviar dinero. Entonces, claro, es una situación que es lo que decía al principio, una vez que tú traspasas los muros de una prisión, la universalidad que se crea con los derechos humanos en prisión, no sabemos por qué, desaparecen y los tienes que reivindicar unos derechos que acabo de dejarlos en la puerta, que no me los ha quitado nadie, ¿eh? Que yo tengo limitada tengo limitada el movimiento de ambulatorio del que tengo que estar aquí, pero ¿por qué no voy a poder yo hacer un ingreso si soy boliviana a Bolivia? Entonces, desde que tú traspasas, es una lucha constante. Claro, es algo totalmente opaco. Entonces, o lo contamos en sitios como este, en estos espacios que nos permiten, o realmente nadie se va a enterar de lo que pasa, porque además hay muy poca gente interesada, ¿no? Son gente que ha hecho algo malo, son gente que... Entonces, claro, sí. Que estén lejos o que estén... Ahora mismo estamos en un momento en el que las prisiones no interesan, y si interesan, interesan para algo malo. Entonces, ¿por qué? Pues permisos de salida, pero si ha matado a no sé quién, permisos de salida, pues que no hubiese robado, permisos... Bueno, vamos a ver, llevan 3 años de 5 sin salir. O sea, es decir, no quiero hablar del confinamiento que hemos sufrido todos con nuestras familias o nosotros solos en casa, y que somos personas que hemos decidido convivir con esa otra persona que hemos tenido que sufrir el confinamiento y hemos querido matarle en algún momento o que él nos mate a nosotros. ¿Por qué? Porque vivir 24 horas en una habitación, en un espacio reducido, conlleva muchas tensiones. Entonces, bueno, pues eso es lo que pasa en las prisiones y la gente no lo sabe. En Aranjuez, una de las situaciones más sangrantes con una mami era que cuando son madres, ellas tienen durante todo el tiempo, salvo el tiempo de la guardería, al niño con ellas, ¿no? Un rato que bajan a hablar conmigo, una asesoría jurídica, y que dejan al niño con su amiga o con quien pueda, ¿no? Bueno, era porque en un momento dado, y ella lo dijo, dice, es que yo estaba muy cansada, estaba tal, pues bueno, el niño no paraba de llorar, y entonces como que le zarandee, ¿no? Bueno, obviamente eso se dio traslado a fiscalía, se dio traslado a la jueza, se comenzó el protocolo de menores, ¿no? Que llaman ellas. De momento separan a la madre del hijo. Vamos a ver, yo hablé con con los profesionales, no te dan información porque es información de un menor. Pero vamos a ver, ¿esto ha sido reiterado? No, pero es que es una actitud que también lo hacen como un poco freno para que eso no vuelva a ocurrir, no en ella, sino en otras internas. Pero vamos a ver, ¿quién no ha querido zarandear a un niño si estás con él 12 horas, 24 horas?
que no estoy justificando el zarandeo del niño, ¿eh? O sea, no me malinterpretéis. Quiero decir que hay que verlo desde otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva que la funcionaria coge y se va a su casa y vuelve en 5 días, pero la interna sigue ahí con el niño y el niño sigue sin llorar, o sea, sigue llorando. Entonces, bueno, son situaciones que de verdad no estoy justificando ese zarandeo, pero que, bueno, que a veces también crean otras tensiones, crean otros círculos, otras dinámicas, que también es entendible, ¿no? O sea, que pueda llegar un punto en el que hay que tomar esa decisión tan difícil, la interna totalmente desestabilizada, me van a quitar al niño, se dio parte a los servicios sociales. Pues no lo sé. Muchas gracias, Virginia. A ver, está claro que las situaciones de violencia o de extrema violencia generan una disruptura en las personas. Esto la psicología te lo explica muy bien. O sea, ponen a prueba nuestras habilidades sociales. Es decir, contextos patológicos generan conductas anormales y no al revés. Y recordemos que hay gente que en los módulos de mujeres están mucho más mezcladas, lo que decía Virginia. Hay gente consumidora con gente que no, gente que lleva toda la vida en la cárcel con gente que acaba de entrar, todas las edades, extranjeras, españolas. O sea que al final es una mezcla que en otros módulos son muchos más homogéneos y que normalmente más o menos pues, son de mucha gente violenta o de gente que no es violenta. Los módulos de respeto es otro mundo que podríamos hablar, pero los módulos de respeto en mujer son incompatibles porque, bueno, al final... Es una bomba de relojería. Es un módulo bueno y un módulo malo, ¿no? Las buenas, las malas.